Hola, bienvenidos, tanto los que estáis aquí de forma presencial como los que estáis desde vuestras casas. Vamos a ver hoy en la sesión conceptos relacionados con la metodología mediante la cual el psicólogo damos soporte a nuestro trabajo clínico, que es el diagnóstico. Vimos el otro día, dentro de lo que es la actividad científica, porque en psicopatología debemos utilizar un método científico que pueda ser replicable en cualquier entorno y que mida en cualquier entorno lo mismo que se está midiendo. Entonces, para ello, como vimos la semana pasada, analizábamos a nivel teórico los criterios y conceptos que se utilizan. Hoy vamos a entrar más en el campo de trabajo experimental. Va a ser donde podamos ejecutar las leyes existentes y poder sacar conclusiones para modificar las leyes previas o no. Este trabajo experimental, como os podréis imaginar, difiere sustancialmente de ramas científicas como puedan ser, por ejemplo, la medicina o como pueda ser la química. En la química la manipulación es muy fácil, el controlar las variables es muy fácil, porque no se pone en riesgo a la persona. En medicina, la manipulación también se realiza, pero ya con las consecuencias que pueda tener en el sujeto. La aparición de nuevos fármacos, se pone en una muestra experimental para ver los efectos y demás. En psicología, en psiquiatría, en psicopatología, como veíamos el otro día, es muy difícil por la dificultad de manipular el órgano fundamental que es el cerebro. Pero, no obstante, vamos a ver cómo existe un nivel experimental dentro de la ejecución de los proyectos. En psicopatología, ¿qué es lo que trabajamos? Que nos interesamos por la etiología de la enfermedad mental. ¿Recordáis qué era la etiología? Vale, con mucho cuidado con el tema de las causas. Patogenia eran las causas. Etiología son las relaciones causales, pero no es la causa en sí, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, en esta etiología, lo que vamos a buscar relaciones causales, que no es lo mismo que causalidad directa. Y lo que vamos a utilizar es el método experimental, es decir, el que tiene ahora vamos a ver las características de la metodología experimental, pero es la que nos permite identificar estas relaciones causales. Trabajamos también con el diagnóstico, que era lo que veíamos el otro día, de cómo clasificar, según unos criterios determinados, unas características de un malestar de la persona que lo identificamos como una categoría con una sintomatología determinada. Entonces, aquí lo que hacemos es describir las características del malestar que presenta la persona, a eso llamamos cuadros clínicos. Cuando llega la persona llorando, abatida, sin ganas de vivir y transmitiendo un sufrimiento personal muy fuerte, a eso lo identificamos como una sintomatología que puede estar encuadrado dentro de un criterio clínico, dentro de un cuadro clínico. Entonces, las conductas de la persona, o sea, lo que la persona hace, lo que siente o lo que piensa, está relacionado con estos cuadros clínicos que nosotros asignamos. Entonces, decimos que una persona que está deprimida, que es distinto a que tenga un trastorno de depresión mayor, ¿por qué es distinto? Eso es, deprimido es algo genérico, mientras que el trastorno de depresión mayor ya responde a un diagnóstico en una categoría cerrada. Bien, ahí lo que hacemos es trabajar la metodología clínica, el análisis de los sujetos
que padecen el malestar y una metodología observacional, de observación, con técnicas correlacionales que veíamos el otro día. Y luego la prevención va a ser, digamos, el trabajo para evitar que en poblaciones de riesgo se puedan aparecer determinadas patologías que se conoce que son vulnerables. Entonces, ahí lo que hacemos es identificar una población diana y, por medio de relaciones con la evolución de la enfermedad, utilizamos las técnicas correlacionales y si detectamos que existe realmente vulnerabilidad, se aplicarán tratamientos preventivos para que eso no pase. Por ejemplo, se sabe que niños en su primera infancia, de 0 a 3 años, que tienen una crianza en un entorno donde los progenitores padecen depresión, son niños que en su desarrollo van a tener una vulnerabilidad, una tendencia a poder padecer depresión. Entonces es importante, se hace un análisis de campo en un entorno determinado para detectar esa vulnerabilidad y si existe, pues se hacen trabajos preventivos para apoyar a estos padres de niños en su primera infancia para que la repercusión de esa depresión no sea tan directa en el menor. En toda investigación, como veíamos el otro día, hay una manipulación de variables. Vamos a ver ahora cómo existen distintos niveles de investigación que van a ser en base a el objetivo que investigamos, si trabajamos con población clínica o con población normal y si es a nivel epidemiológico. Entonces, la diferencia se va a basar en la muestra, como veíamos, y las variables que vamos a manipular. A nivel de análogo significa que buscamos una situación parecida a la que acontece en el malestar de la persona para manipular variables y ver la incidencia que hay. El otro día os comentaba el paradigma de la indefensión aprendida. Entonces, cómo en las personas que sienten que no pueden hacer nada para solucionar sus problemas, se establece en ellos una actitud de indefensión y de paralización que termina en la depresión. Y eso lo observábamos en los ratoncitos que estaban en una caja y cómo les poníamos la corriente para que saltase a otro compartimento y una vez que él había identificado con ese compartimento sin hacer nada, había tenido una descarga, por mucho queso que le pusiéramos, por muchos reforzadores que le pusiéramos, no iba a dar el paso de saltar al otro compartimento para explorarlo y ver si continuaba habiendo la descarga o no. Pero en todo caso conseguir el refuerzo. Entonces, a nivel análogo experimental, el objetivo es buscar qué factores propician la aparición de la patología. La muestra que utilizamos es una muestra escogida al azar. ¿Alguien sabe por qué una muestra al azar va a dar credibilidad a los datos que aparezcan a nivel experimental? Eso es, porque al coger al azar, la probabilidad de coger todo tipo de espectro de población es muy alta y entonces eso sustentará la generalización de los datos. Entonces, es muy potente y es muy importante que sea una población escogida al azar. Y a esto le vamos a llamar la metodología experimental. A nivel clínico, el objetivo pues, va a ser identificar los rasgos, la sintomatología que tiene una patología determinada. Ahí la muestra, lógicamente, la vamos a coger de sujetos clínicos, significa que padecen la enfermedad ya, o de sujetos subclínicos que, aunque no tienen el diagnóstico,
pues tienen rasgos, por ejemplo, antes veíamos depresión mayor, pues no están diagnosticados con depresión mayor, pero sí que son depresivos, ¿vale? Bueno, en este caso, lógicamente, no se han escogido los sujetos al azar. A nivel epidemiológico, bueno, dice, no se eligen al azar, son clínicos, subclínicos o normales. Son normalmente clínicos o subclínicos. Porque la información que sale de sujetos normales es más difícil porque tienes que coger una muestra mucho más amplia. La metodología que utilizamos es la correlacional, cuasi experimental. ¿Por qué cuasi experimental? Porque no son escogidos al azar la población. Y luego vamos a trabajar con casos únicos o estudio de casos. Casos únicos cuando analizamos una conducta de un caso determinado, por ejemplo, impulsividad, y analizamos en distintas personas solamente la impulsividad, analizando, poniéndola en distintas situaciones y viendo cómo varía esa impulsividad, mientras que el estudio de casos es el análisis de un solo caso, de una sola persona, cómo va evolucionando. A nivel epidemiológico, lo que buscamos son esas relaciones psicosociales con poblaciones normales. Son poblaciones que no padecen ninguna patología, pero lo cierto es que se cogen poblaciones determinadas, se encuadra en una población determinada. Aquí la metodología va a ser correlacional también. Los sujetos, al ser al azar, no sabemos cómo son. Pues, claro, pero tú cuando coges población al azar, a lo mejor hay uno que es depresivo, otro, quiero decir, por ejemplo, cuando tú haces una investigación, el otro día veíamos sobre temas de crianza relacionadas con agresión en los niños, no se evalúas la crianza, pero ahí no identificas la crianza en base a la información que los padres te dan, pero tú no estás evaluando si tienen alguna patología, ¿vale? Lo que no se hace, o sea, se escoge al azar y no sabes qué tipo de población va a caer. Lo que no se hace es coger a propósito casos con una tendencia o con unas características determinadas, ¿vale? Bueno, entonces, en el primer caso, en el nivel análogo experimental, tendemos a hacerlo en una situación de laboratorio cuando manipulamos, por ejemplo, animales, o laboratorio, llamamos también a situaciones donde hay personas a las cuales se les expone en una situación, como veremos más adelante, y lo que vamos a analizar es cómo las variables van modificando. Lo vamos a ver más adelante en un experimento de los profesores del departamento, Sandini y colaboradores, sobre la indefensión aprendida. Cómo en una sala se expone a los sujetos en una situación y se identifica cómo va cambiando la variable dependiente, que en ese caso va a ser la activación electrodermal, ¿vale? Son sujetos que se escogen al azar, se les pone en una situación que la veremos. En todo caso, lo que buscamos es la etiología, buscando las relaciones de causalidad. Las relaciones de causalidad, no diciendo que determinamos que sea la causa. Sí que en las situaciones, sí que puede haber alguna situación en la que podamos encontrar una causalidad, pero si tenemos absolutamente todas las variables controladas, porque en un experimento puede haber variables que no estamos identificando. Por ejemplo, antes os hablaba de la agresividad en los niños, estamos evaluando su agresividad, pero puede haber casos de depresión en los niños que está favoreciendo el que aparezca la agresión. Entonces, eso no es por falta de impulsividad, es por falta de control emocional, por un problema emocional. Entonces, en todo caso, en estas situaciones vamos a tener el máximo control experimental, donde los sujetos, como veíamos, están
escogidos al azar. Cuando dicen que no son clínicos ni subclínicos es porque no los escoges. Si aparece alguien, pues no tienes datos para identificarlos. En este caso, la variable independiente es lo que nosotros estamos exponiendo o cambiando para ver cómo se modifica la variable dependiente. Entonces, en este caso, la variable independiente va a ser, por ejemplo, la exposición que vamos a hacer a los sujetos para que vean unas imágenes y ver qué imágenes son las que le alteran. Hay imágenes de la playa que no le alteran nada y a lo mejor la aparición de una imagen de una araña le altera mucho. Entonces, en este caso, la variable independiente, ¿cuál sería? Eso es, la visión de las distintas imágenes de los animales. Mientras que la dependiente sería el controlar la activación electrodermal, los cambios en función de lo que está viendo. En este caso, la respuesta análoga es la que, digo respuesta análoga porque si a mí me altera el ver imágenes de arañas, estoy identificando que esta persona tiene problemas fóbicos con este insecto, ¿vale? De ahí el paradigma de la indefensión aprendida, que recordáis que era. Sí, era que los sujetos en una situación donde no tenían control sobre su propia conducta, pues necesitaban un poco la sumisión, digamos, ¿no? Se dejaba. Bueno, en otra situación anterior. Eso es. Eso es. En ese control propio de la guerra, digamos. Vale. En otras situaciones se quedaban parados, ¿no? Bien, eso es, justo. Vale, entonces, críticas a esta metodología. Bueno, pues tiene poca validez externa, significa que fuera del entorno donde lo hemos medido, no tiene por qué pasar lo mismo. Ahí tenemos que tener cuidado con las expectativas que tanto el experimentador transmite en la ejecución del análisis del experimento que está realizando, como las expectativas del sujeto al cual le están evaluando. Porque cuando se sabe la finalidad del experimento, de forma no voluntaria puede haber tendencia a contestar lo que la otra persona puede querer que se conteste. Entonces ahí lo que se utilizan son el experimento de doble ciego, que es cuando tanto el experimentador como el sujeto que está siendo experimentado no conocen el objetivo del trabajo. Entonces vamos a ver el análogo experimental que realizaron los profesores Cholot y Sandin con la teoría de la incubación de la ansiedad. El otro día veíamos cómo mediante el condicionamiento podemos aprender a tener una respuesta fóbica o de ansiedad hacia alguna situación, objeto o animal. Entonces, la incubación de la ansiedad significa que si con el condicionamiento yo aprendo una reacción fóbica de malestar, porque recibo, o sea, se encuentra reforzada el estímulo condicionado, pues si yo no presento el estímulo fóbico, pues se supone que eso desaparecerá. Entonces, la teoría de la incubación de la ansiedad significa que no siempre, cuando presentamos a la persona el estímulo fóbico sin el refuerzo, este desaparece. Entonces, veíamos, el condicionamiento pavloviano básico es cuando hay un estado motivacional previo, es decir, lo que veíamos el otro día era que el animal tiene que tener hambre, porque si acaba de comer,
aunque le pongas comida, no va a generar la salivación. Pero, habiendo un estado motivacional, vemos como hay un estímulo incondicionado que va a condicionarse a otro estímulo, que será la campana, que va a hacer que la aparición de ese estímulo condicionado genere la misma respuesta en el organismo que el estímulo incondicionado, ¿vale? Y veíamos lo potente que es este condicionamiento. Pero en la teoría de la incubación no está funcionando ese condicionamiento que se llama tipo A. Está funcionando el condicionamiento pavloviano tipo B, donde ya no va a depender del estado de motivación, o sea, el sujeto no tiene que tener una disposición previa para condicionarse, sino que va a ser solamente mediante la aparición simultánea del estímulo incondicionado con el estímulo condicionado lo que va a generar esa reacción del estímulo condicionado. La madre que lleva a su hijo de la mano y de pronto llega un perro y se pone tan nerviosa la madre cuando está con el perro que por cómo le dice sepárate, sepárate, o las palabras que le diga al niño, va a hacer que ese niño condicione el malestar que la madre le ha transmitido a ese animal, ¿vale? Entonces aparecerá el miedo a los perros. Entonces, vamos a ver en lo que se llama la conducta neurótica. En el libro vais a ver muchas veces la palabra neurosis cuando se habla históricamente de la ansiedad y conducta neurótica como conducta de miedo, ¿vale? La palabra neurosis es la definición previa a lo que ahora denominamos ansiedad. Hay en escuelas como la psicodinámica que todavía la siguen utilizando mucho, pero bueno, para que identifiquéis que es sinónimo, ¿vale? Entonces, para que esto se establezca, sabemos que el estímulo incondicionado tiene que ser de una alta potencia y, o sea, de una alta intensidad, y la exposición al estímulo condicionado tiene que ser en muy breve espacio de tiempo. Eso va a hacer que se condicione con una capacidad de generalizarlo en otros entornos muy alta, ¿vale? ¿Perdona? Bien, gracias. La neurosis no es un mal control de las emociones. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es desbordarme y no ser capaz de contenerlo. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, en este caso, no hay refuerzo, pero porque el refuerzo realmente viene de el castigo que supone el chillido de la madre. O sea, el chillido de la madre es un efecto de castigo en el niño. Eso ya en sí mismo es reforzador para el niño, ¿vale? En este ejemplo que os he puesto. Entonces, ellos lo que hacen es generar, el grupo de trabajo del departamento lo que hace es generar una situación experimental con personas reales, escogidas al azar, es decir, que pueden o no pueden tener vulnerabilidad a condicionar relaciones fóbicas, que pueden previamente tener fobia a determinadas cosas, y entonces se plantea la teoría de la incubación, es decir, ver si, a pesar de mostrar el estímulo condicionado sin refuerzo, este se extingue o, contrariamente, se mantiene o aumenta. Esto lo que demostrará es que la extinción de la respuesta no va a ser una reacción universal y general. Entonces, la variable dependiente es, como os he dicho antes, la respuesta electrodermal, y se va a utilizar el paradigma del condicionamiento diferencial, es decir, donde hay refuerzo o no refuerzo de la conducta. Entonces, en este caso, el estímulo incondicionado era un tono aversivo. Hay determinados tonos que a los humanos nos pone muy nerviosos y entonces se utiliza ese tono para
acompañarlo a la presentación de determinadas imágenes para condicionar una respuesta condicionada tipo B. Entonces sería, yo pongo una fotografía de araña con un sonido desagradable y lo que hago es condicionarlo. De forma alternativa y diferencial, yo puedo presentar la foto de la araña sin el sonido desagradable. Entonces, en el análisis de la comparativa de estas dos exposiciones, se observa la capacidad del sujeto de extinguir o no la respuesta. Y entonces, en el experimento lo que apoya es la teoría, el resultado apoya la teoría de la indefensión aprendida. Pero bueno, era para mostraros cómo se puede hacer un experimento controlando variable dependiente e independiente, donde la población tiene que ser al azar y se genera una situación en el laboratorio. Vamos a ver ahora el nivel clínico, que como veíamos antes, lo que buscamos es que sea descriptivo y que nos expliquen los cuadros clínicos, porque realmente tener en cuenta que una patología determinada, el trastorno de depresión mayor, puede ir evolucionando en su diagnóstico. Es más, en esta asignatura, y vosotros os vais a examinar atendiendo a nomenclatura y definiciones del manual diagnóstico DSM-4 y el revisado. Pero ya hace 3 años, me parece, apareció el DSM-5, la 5ª versión, donde han habido cambios, y han habido cambios gracias a los estudios que se hacen a nivel clínico, donde se pone a prueba si las características clínicas que ya tenemos establecidas se ve que no están bien encuadradas, ¿vale? Entonces, en el DSM la verdad es que no hay muchos cambios significativos, pero sí que, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, que en el DSM-4 está dentro de los trastornos de ansiedad, aparece fuera ya cómo se le quita la carga de respuesta excesiva de ansiedad. Hay unos condicionantes, además, o sea, efectivamente la persona padece ansiedad, pero hay unos condicionantes idiosincrásicos que les permite que estén fuera del epígrafe de ansiedad, igual que al trastorno de estrés postraumático. Entonces, es bueno y necesario que permanentemente se estén haciendo trabajos donde se cuestione los criterios de diagnóstico de las distintas categorías. Vamos a trabajar con el DSM-4 pensando. Sí, eso es. Entonces, digamos que la información que aparece en el libro relativa a ediciones anteriores, en principio no se os va a preguntar porque solamente se os va a preguntar sobre criterios que aparecen en el DSM-4 y revisar. ¿Vale? Bueno, entonces en este caso veíamos que los sujetos no están escogidos al azar, por eso decimos que es cuasi experimental y utilizamos el diseño de caso único, que se basa en la observación, y el estudio de casos. Trabajamos con el método correlacional, es decir, viendo cómo se relacionan determinadas, pues si en el diseño de caso, viendo cómo se correlaciona, imaginaros que a un sujeto que tiene ansiedad le sometemos a sesiones de meditación y vemos en qué medida se rebaja su nivel de ansiedad por un cuestionario que hacemos previo a la meditación y después de la meditación. Bueno, pues sería ese tipo de correlaciones. Entonces, aquí hay variables independientes, que por ejemplo, en el caso que acabo de decir ahora de la meditación, de evaluar la influencia de la meditación en la ansiedad, ¿cuál sería la variable independiente? La meditación, eso es. Técnicas de relajación. Mientras que la variable dependiente sería la ansiedad, eso es, perfecto.
Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado con las terceras variables, como os comentaba antes. Pues estoy analizando la agresión de los niños y no me estoy dando cuenta que es la depresión la que está influyendo en la ansiedad. Y estos experimentos se basan en las relaciones de información de contigüidad que hay entre las variables que estoy analizando. Aquí el objetivismo, lógicamente, lo estamos perdiendo. Críticas que tiene este método. Pues al ser con sujetos clínicos o subclínicos se pierde la capacidad de buscar esas relaciones de causalidad y no podemos estudiar desarrollos en personas con una determinada sintomatología. En personas lo vamos a ver longitudinalmente en distintos casos. Bueno. Dentro del nivel clínico, el diseño correlacional lo que nos sirve es para describir y para clasificar. Entonces, no manipulamos las variables, lo utilizamos para describir, explicar y trabajamos con técnicas estadísticas, con el criterio estadístico que veíamos el otro día. Y en este caso son modelos de dependencia entre varias variables o modelos de interdependencia entre relaciones de distintas situaciones. Para lo cual vamos a hacer un análisis factorial. Los modelos de interdependencia es cuando no sabemos cómo se relacionan dos conceptos, como por ejemplo no sabemos cómo se relaciona la ansiedad con la meditación, y entonces yo lo que hago es observar rasgos de la ansiedad, observar rasgos de la meditación y ver cuándo se dan conjuntamente, ¿vale? Entonces ahí lo hago mediante el análisis factorial o clúster. Mientras que cuando ya tengo identificadas rasgos de la ansiedad y características específicas de la meditación, lo que voy a hacer es hacer modelos de dependencia utilizando la regresión múltiple, el análisis discriminante o de vías, porque eso ya es lo que me va a determinar estas relaciones de causalidad. Relaciones de causalidad, pero que no es causalidad en sí, ¿de acuerdo? O sea que el experimentador al principio no sabe cómo se van a relacionar las variables. Lo primero que hace es ver cómo se relacionan y luego, mediante el análisis estadístico, ya busca estas dependencias de los conjuntos de variables. ¿Qué problemas tiene? Pues la primera y fundamental, que no hay una causa-efecto entre las variables. Entonces, sí que es verdad que lo solucionamos con un control estadístico. O sea, la estadística nos permite afinar en las relaciones que hay entre las variables. Entonces, nos permite, solventarlo, pero no diluirlo. No sé si me explico. O sea, que a pesar de que los análisis estructurales nos permitan un índice muy alto de relación de causalidad, no es total, por lo tanto no lo podremos definir nunca. Las estrategias de comparación de grupos también es una alternativa buena para combatir el problema de no obtener una causalidad directa. Bueno, soluciones que hacemos, pues es la equiparación en factores relevantes para solucionar el problema de no ser un experimento real, sino cuasi experimental. ¿Qué validez tiene? Pues tiene validez cuando observamos la realidad tal y como es, sin manipularla. También tiene validez desde el punto de vista de que evaluamos la fuerza que tienen las distintas variables y luego por la capacidad heurística que tiene
el observar cómo cambian las variables en función de la relación que hay entre ellas. Capacidad heurística es la capacidad de identificar cosas sin que nosotros las hayamos previsto. Cuando yo estoy analizando cómo se relacionan las variables de ansiedad y de meditación, en principio yo no sé cómo se van a relacionar. Es cuando hago un análisis factorial, cuando empiezo a ver que sí, que cuando se da una serie de tiempo, o sea, una constancia en el tiempo de meditación, se rebaja en una proporción determinada la ansiedad en la persona. Entonces ahí empiezo a ver una magnitud, por ejemplo, de tiempo de meditación o tipo de meditación con repercusión en la ansiedad. Y es eso lo que se denomina capacidad heurística, que aparecen relaciones que previamente no estábamos buscando. Dice, las hipótesis se presentan sin que las busquemos y responden a algún algoritmo. Algoritmo es una relación proporcionada y sistemática en algún momento. Es decir, algoritmo significa que a lo mejor si yo multiplico por 2 el tiempo de meditación, se rebaja en una tercera parte el nivel de ansiedad que tiene la persona. ¿Entendéis? Eso sería un algoritmo, una fórmula que se reproduce siempre de forma igual cuando aplico dos variables o varias variables determinadas. Y ese algoritmo es lo que le da como continuidad a esa relación que aparece. La elección de sujetos, veíamos que no era al azar, no hay control experimental y el número de observaciones es lo que nos permite asignar un control a la evaluación. Es decir, si yo solamente analizo en 2 personas cómo se modifica la ansiedad en base a la meditación, pues lógicamente no es ni cuasi experimental, porque comprenderéis que en 2 personas no va a permitir el que esto se pueda extrapolar. Si yo multiplico este número de observaciones, es lo que me va a permitir solventar que yo no tenga una población elegida al azar y demás, ¿vale? Tipos de diseños. Diseño de grupos clínico-subclínico con manipulación de variables. Sujetos clínicos individuales, un solo sujeto, o estudio de casos, que es lo que os decía antes. Sujeto clínico individual cuando yo analizo una conducta en el sujeto. Mientras que estudio de casos es que yo analizo a un sujeto en un tiempo y en una evolución determinada. Problemas. Pues hay mucha diferencia en el diagnóstico en base a los sujetos. También el tipo de terapia va a hacer que no podamos evaluar de igual forma un sujeto u otro. Si yo estoy analizando la meditación, pero es que hay meditación vipassana, hay meditación, en fin, distintos tipos de meditación, pues claro, cada una de ellas va a tener unas características que va a influir de forma distinta. También los sujetos que yo estoy analizando tienen ansiedad, pero el distinto gravedad de la magnitud de la ansiedad va a hacer que respondan de forma también distinta. Con lo cual, el que no se contemple la gravedad, sino solamente el diagnóstico, pues es un factor que repercute a la hora de generalizar los datos que nos puedan aparecer. Diseño de caso único. Bueno, pues es una conducta del sujeto. Nos vamos a basar en metodología de modificación de la conducta, que modificación de la conducta trabaja el condicionamiento clásico, y psicología experimental, que trabaja el condicionamiento operante. ¿Recordáis la diferencia entre condicionamiento operante y clásico? A ver, ¿cuál? ¿Sí? Es conducta-refuerzo, ¿vale? Bien.
Bueno, uso de medidas repetidas. Entonces, aquí hay una alta validez interna, porque estás midiendo a un sujeto, pero, lógicamente, poca externa. Tipos de diseños, pues intraserie o interseries, en función de que sea la línea base sería A y el tratamiento sería B, en función de la cantidad de veces que se aplique uno u otro, solamente en un sujeto o en varios sujetos. En el estudio de casos es un sujeto mediante su historia clínica con las sucesivas intervenciones. En este caso, lógicamente, no hay control. La finalidad es exclusivamente descriptiva, con la intención de poder determinar una nueva intervención o un cambio de diagnóstico. Tener en cuenta, os decía el otro día, que cuando trabajamos con un paciente cliente, ¿qué preferís? ¿La palabra paciente o cliente? ¿El qué, perdonar? Paciente. Bueno, yo realmente utilizo más la palabra cliente. A nivel académico utilizo más paciente porque se diferencia más. Pero yo, desde luego, en la consulta utilizo cliente porque en consulta, o sea, nosotros los psicólogos no curamos a nadie. Si el sujeto no trabaja, además es más, les exponemos a situaciones tormentosas, de exposición, situaciones de reestructurar cognitivamente las situaciones. Entonces, si el sujeto no es activo en el trabajo, no va a sanarse, se sana él mismo. Entonces, por eso siempre prefiero utilizar cliente, porque el cliente tiene que saber que es él el que va a solucionar su problema. Mientras que cuando va como paciente es que me curen y que me cuiden, ¿vale? Y en psicología no podemos crear expectativas de que yo voy a curar a nadie si el paciente, cliente, no hace nada por solucionarlo. Pero bueno, entonces, como os decía el otro día también, a nivel diagnóstico podemos comenzar con un diagnóstico determinado y conforme va evolucionando la terapia, por información nueva que aparece, cambiamos el diagnóstico. Entonces, bueno, ¿qué desventajas tiene este estudio de casos? Pues que pueda haber una distorsión tanto por parte del clínico que está analizando al sujeto o del propio sujeto que esté maximizando su malestar. Tiene muy poca fiabilidad, baja generalización y desde luego no confirma ninguna hipótesis de relación causal. Pero sí que es muy buena como de forma descriptiva, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora a nivel epidemiológico, que recordáis que era. Eso es, justo, el estudio de la incidencia de determinadas patologías en la población normal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es analizar cómo se distribuye una enfermedad determinada y con qué frecuencia. Entonces, se hace en población en general porque nos interesa economizar el trabajo de estudio y por eso lo haremos en poblaciones generales. El objetivo, lógicamente, es preventivo y nos vamos a basar en las correlaciones que observamos. Tipos de diseños que hay de doble fase es, primero, se selecciona la población que nos interesa, que no está diagnosticada, y luego tenemos que elegir el criterio de morbilidad. ¿Morbilidad qué es? Eso es, justo, el criterio que vamos a asignar a la enfermedad. Si yo estoy analizando la influencia de la depresión en niños hasta 3 años de sus progenitores, pues yo tendré que definir bien ese criterio de qué rasgos, qué sintomatología depresiva tienen los padres para que pueda estar influenciando posteriormente en los hijos. A nivel descriptivo se interesa por la distribución del trastorno en la población. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es la tasa de incidencia, que van a ser aquellos casos nuevos al año, frente a la tasa de prevalencia, que va a ser
el número acumulativo en un periodo determinado. A nivel analítico, vamos a buscar los factores de riesgo y entonces aquellas causas que están asociadas a los factores descriptivos del malestar. Entonces hay factores concomitantes, factores predisponientes, por ejemplo, concomitantes sociales podría ser el que estos progenitores que os decía antes no tengan a su familia extensa cerca o que no tengan amigos cerca, por ejemplo. Podría ser un factor concomitante. Factores predisponientes puede ser que estos progenitores hayan padecido previamente una crianza en entornos depresivos. Y factores psicosociales, pues será, por ejemplo, bueno, dentro de los predisponientes es la vulnerabilidad biológica, que son genéticos, perinatales o prenatales o psicosociales. Y dentro de los psicosociales es el malestar que hay psicológicamente cerca de estas personas. Hay un índice de expectativa de riesgo que va a ser el conocer qué probabilidad hay de presentar el trastorno al exponerse a esa situación. Es decir, ¿por qué hay niños que están criados con progenitores depresivos que manifiestan la depresión posteriormente? ¿Y por qué hay niños que han sido criados con progenitores depresivos que luego no presentan esa depresión? Entonces, la combinación de los índices descriptivos que hemos visto y analíticos va a medir la morbilidad, la posibilidad de presentar la enfermedad o la capacidad para presentar ese trastorno. Y luego, como factores precipitantes, va a haber una vulnerabilidad social. No en todos los entornos sociales se da con la misma incidencia la aparición del trastorno. Hemos visto a nivel descriptivo, analítico y finalmente a nivel experimental lo que hacemos son sujetos al azar, pero que se identifican dentro de un grupo de tratamiento. Entonces, somos conscientes que les estamos exponiendo a un agente ambiental determinado y ver qué influencia está teniendo en la aparición de la patología posterior. A nivel epidemiológico, los métodos que utilizamos van a ser retrospectivos, transversales. Retrospectivos es el análisis del momento anterior al actual, transversal es el análisis en el momento actual, de factores solamente en el momento actual, y prospectivos o longitudinales es el análisis desde el momento actual en un periodo de tiempo determinado, normalmente meses o años, y los tipos de diseños van a ser muestreo de caso control, es decir, se analiza con sujetos normales y sujetos clínicos, es decir, que vamos a tener sujetos control y sujetos normales. La evaluación transversal, pues como os decía, va a identificar rasgos clínicos en un momento determinado. La retrospectiva son los antecedentes y el seguimiento retrospectivo es para predecir el curso. Entonces, en este nivel de análisis tenemos como diseños de cortes cuando vamos a buscar un tipo de población diana que consideramos que pueden darse casos de lo que consideramos que va a haber relación, pues consideramos que en población marginal donde hay mucho inmigrante que no tiene una cobertura de apoyo social, consideramos que va a haber más probabilidad que se dé. Y entonces lo que hacemos es coger ese corte de población para analizar la relación que pueda aparecer. Entonces, los sujetos están sin patología, pero
están expuestos, y a eso llamamos corte, y tenemos también sujetos sin patología, pero que no están expuestos, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en la maternidad de La Paz, de los niños nacidos, se escogen aquellos niños en una población en la que consideramos que es un sujeto de corte, es decir, es un niño que no tiene ninguna patología, pero que puede estar sometido a una situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que hacemos es inferir relaciones causales del trastorno y las variedades del estudio de corte son corte prospectivo cuando es de futuro y corte retrospectivo en el pasado. Y luego, por último, estaría los diseños consanguíneos o genéticos que cada vez están siendo más utilizados porque tienen muchísima potencia, donde lo que hacemos es identificar la influencia genética y ambiental en el sujeto. Entonces, trabajamos con grupos de casos, grupos de control y corte de familiares de los casos. Los métodos genéticos y consanguíneos, pues lo que va a hacer es trabajar con las relaciones de hijos con padres con una sintomatología determinada o, por ejemplo, en los métodos consanguíneos, los estudios familiares va a ser el análisis tanto de transmisión genética, que sería este caso que os he dicho, de ver cómo influye una patología, o sea, cómo hay hijos que heredan una determinada patología, mientras que los estudios con gemelos lo que nos va a hacer ver es qué grado de heredabilidad hay, porque si hay el estudio de gemelos donde han sido, por ejemplo, adoptados y cada uno de ellos está en familias distintas, con influencia genética, pero luego la influencia de las pautas de crianza y de los rasgos del entorno. Ahí vamos a ver más claramente la predominancia de los factores genéticos del niño frente a los de crianza. Y luego en los estudios de adopciones, ahí es donde vamos a separar las influencias genéticas y ambientales. Y luego, lo que pasa es que me he confundido, en los gemelos lo que hacemos es ver la heredabilidad, porque si los gemelos genéticamente comparten el 100%, ¿qué porcentaje manifiestan de una patología determinada? ¿Vale? Entonces ahí vemos la heredabilidad. Bueno, y con esto digamos que hemos visto los distintos métodos de investigación que, como os digo, van a sustentar todo el trabajo clínico de diagnóstico posterior. Así que muchas gracias a todos.